Una joven vendida por su propia familia, un varón aprisionado por el dolor del luto y un amor prohibido que desafiaría a toda la alta sociedad mexicana. Cuando Isadora cruzó los portones de la hacienda Monteverde aquella mañana de 1887, no imaginaba que su vida cambiaría para siempre. Sus pies descalzos tocaron el piso de cantera del palacete, y sus ojos se encontraron con los del hombre más poderoso de la región. Don Afonso de Albuquerquizá, el temido barón de Monteverde, observaba desde el balcón superior con el rostro indescifrable. En ese momento, algo imposible comenzó a germinar entre dos mundos que jamás deberían tocarse. Esta es la historia de cómo una simple sirvienta rompió las cadenas del prejuicio y conquistó el corazón de un hombre que había jurado nunca más amar. Una narrativa de coraje, pasión y redención que atravesó los salones dorados de la aristocracia cafetalera mexicana. Pero antes de continuar, checa si ya estás suscrito al canal y escribe en los comentarios desde donde estás viendo este video. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayendo historias que tocan el corazón y celebran la fuerza del amor verdadero. El sol aún no había salido completamente cuando la carreta se detuvo frente a los portones de hierro forjado de la hacienda Monteverde. Isadora apretó con fuerza el pequeño bulto, que contenía todo lo que poseía en el mundo. 2 vestidos remendados, un recuerdo de la abuela y una cinta para el cabello descolorida. Sus manos temblaban. No de frío, aunque la mañana de junio era helada en la región serrana. Temblaban de miedo, de vergüenza, de un dolor tan profundo que parecía tener raíces en su alma. 3 días atrás, su padre había firmado los papeles que la transformaban en sirvienta contratada por 5 años. El precio, 2,000 pesos, lo suficiente para pagar las deudas del negocio familiar y evitar la cárcel. Isadora tenía 18 años y nunca había salido de su pequeña villa. Ahora estaba frente al palacete más grande que jamás había visto. Una construcción imponente de 3 pisos, con ventanas altas protegidas por rejas decorativas. Amplios balcones sostenidos por columnas de mármol y jardines que parecían extenderse hasta donde la vista alcanzaba. El capataz que la había traído bajó de la carreta sin decir palabra y golpeó el portón con fuerza. Minutos después, una mujer robusta de mediana edad apareció, usaba un vestido negro severo y tenía el rostro marcado por arrugas profundas de quien rara vez sonreía. ¿Es la nueva sirvienta?, preguntó con voz áspera, mirando a Isadora de arriba abajo, con desprecio mal disimulado. Sí, señora, respondió el capataz, contratada por 5 años, conforme al acuerdo con el varón. La mujer bufó, una boca más que alimentar. Entre, muchacha, yo soy doña Sebastiana, la ama de llaves. Aquí usted obedece mis órdenes sin cuestionar, ¿entendió? Isadora asintió, tragando el nudo en la garganta, tomó su bulto y siguió a doña Sebastiana dentro de la propiedad, sintiendo el peso de los portones cerrándose detrás de ella como una sentencia. El interior de la casa era aún más impresionante que el exterior. Isadora siguió a doña Sebastiana por corredores anchos, con piso de tablas enceradas que reflejaban la luz de las ventanas. Cuadros enormes con retratos de personas serias cubrían las paredes y muebles oscuros de jacarandá ocupaban cada rincón con elegancia austera. Ponga atención, porque no voy a repetir, dijo doña Sebastiana, sin mirar hacia atrás. Usted se despertará a las 5 de la mañana. Sus obligaciones incluyen limpiar los salones del primer piso, lavar la ropa de cama, ayudar en la cocina y servir las comidas cuando sea necesario. No debe hablar con el varón a menos que él se dirija a usted primero. No debe mirarlo directamente. No debe hacer preguntas sobre la familia o sobre asuntos que no le conciernen. Bajaron una escalera estrecha que llevaba a la parte trasera de la casa donde estaban los cuartos de servicio. El contraste era brutal. Paredes simples, sin pintura, piso de tierra batida y un olor a humedad que lo impregnaba todo. Este será su cuarto, dijo doña Sebastiana, abriendo una puerta que rechinaba. La habitación era minúscula, con solo una cama estrecha, una caja de madera que servía como armario y una pequeña ventana con vista al patio trasero. Isadora colocó su bulto sobre la cama, luchando contra las lágrimas que amenazaban con caer. No tengo tiempo para sentimentalismos, dijo la ama de llaves fríamente. Póngase este uniforme y venga a la cocina en 10 minutos, el trabajo espera. Arrojó un vestido negro simple y un delantal blanco sobre la cama y salió dando un portazo. Sola por primera vez desde que dejara su casa, Isadora finalmente permitió que las lágrimas rodaran. Pero fueron solo unos segundos de debilidad. Se limpió el rostro con el dorso de las manos, enderezó los hombros y comenzó a cambiarse de ropa. Llorar no cambiaría su situación. Había sido vendida como una mercancía, pero aún tenía su dignidad y nadie se la quitaría. La cocina era un lugar caótico aquella mañana.
3 sirvientas más viejas preparaban el desayuno del varón bajo los gritos de doña Sebastiana, que exigía perfección en cada detalle. Isadora fue puesta a lavar sartenes en una tina enorme en la parte trasera, sus manos ya poniéndose rojas y adoloridas por el agua fría y el jabón áspero. El varón desayuna precisamente a las 7 en punto, explicó una de las sirvientas, una mujer delgada llamada Josefa. Si la mesa no está puesta con exactitud, doña Sebastiana nos hace pasar el día entero sin comer. Isadora absorbía cada información, tratando de memorizar las reglas de aquel mundo nuevo y extraño. Estaba tan concentrada en su tarea que no percibió cuando un silencio súbito invadió la cocina. Doña Sebastiana, una voz masculina profunda resonó por la puerta. Necesito que prepare una maleta. Viajaré a la capital mañana por la mañana. Isadora levantó los ojos instintivamente y los vio. Don Afonso de Albuquerquizá estaba parado en la entrada de la cocina, alto e imponente en su impecable traje negro. Debía tener unos 40 años, con cabellos oscuros comenzando a encanecer en las sienes, barba bien recortada y ojos de un castaño tan profundo que parecían casi negros. Su rostro tenía líneas de severidad, pero también de una tristeza antigua que se escondía en las comisuras de la boca. Por un instante, sus ojos encontraron los de Isadora. Fue solo un segundo, pero ella sintió como si él pudiera ver a través de ella, como si reconociera el dolor que ella cargaba, porque él mismo cargaba uno similar. Baje los ojos, sirvienta, siseó doña Sebastiana. E Isadora obedeció inmediatamente, sintiendo el rostro arder de vergüenza. ¿Es nueva, muchacha?, preguntó el varón con voz neutra. Sí, señor, llegó hoy por la mañana. Le pido disculpas por su insolencia. Hubo una pausa. Isadora mantenía los ojos fijos en el suelo, el corazón latiendo desbocado. ¿Cuál es su nombre? La pregunta del varón sorprendió a todos en la cocina. Doña Sebastiana abrió la boca para responder, pero don Afonso levantó la mano, silenciándola. Deje que ella misma responda. Isadora respiró hondo, manteniendo los ojos bajos como mandaban las reglas. Isadora, señor. Isadora María da Conceicao. Míreme cuando me hable, dijo él. Y había algo diferente en su tono. No era enojo, sino curiosidad. Ella levantó los ojos lentamente y encontró nuevamente aquella mirada intensa. De cerca, pudo ver que el varón tenía cicatrices finas en el rostro, marcas de una vida que no había sido tan privilegiada como la mansión sugería. ¿Cuántos años tiene? 2018, señor. ¿De qué región es? De San José del Valle, señor. Una villa pequeña a 2 días de aquí. Don Afonso asintió pensativamente. ¿Y cómo vino a parar aquí? La pregunta era simple, pero la respuesta era demasiado compleja, demasiado dolorosa. Isadora sintió la garganta apretarse. Mi familia necesitaba dinero, señor. Vine a trabajar para saldar una deuda. Algo pasó por los ojos del varón. Comprension, P.A. Era imposible decir. Él se quedó en silencio por un momento que pareció extenderse eternamente. Espero que trabaje con dedicación, dijo finalmente. Esta casa tiene reglas estrictas. Pero los que trabajan bien son tratados con justicia. Sí, señor. Haré mi mejor esfuerzo. Él asintió una última vez y se volvió hacia doña Sebastiana. Sobre la maleta que mencioné. Prepare ropa para 3 días. Partiré al amanecer. Sí, señor varón. Doña Sebastiana hizo una reverencia exagerada. Cuando don Afonso salió de la cocina, el silencio permaneció por unos segundos más antes de que explotaran susurros nerviosos. Tuviste suerte, dijo Josefa en voz baja. El varón rara vez habla con las sirvientas y nunca pregunta nombres. Isadora volvió a lavar las sartenes, pero sus manos temblaban ligeramente. Había algo en aquel hombre que la intrigaba, una tristeza profunda que ella reconocía porque vivía dentro de ella también. Los primeros días en la hacienda Monteverde fueron los más difíciles de la vida de Isadora. Se despertaba antes de que el sol naciera, cuando el frío de la sierra aún le hacía doler los huesos y trabajaba hasta después de que la oscuridad invadía los campos. Sus manos, que antes cosían vestidos simples para las mujeres de la villa, ahora cargaban cubetas pesadas de agua, fregaban pisos inmensos y lavaban pilas interminables de ropa de cama. Dona Sebastiana era implacable. Nada que Isadora hiciera estaba lo suficientemente bien. Si un cojín estaba ligeramente torcido, tenía que rehacer todo el salón. Si una mancha no salía completamente de las toallas, se quedaba sin cena. Si llegaba un minuto tarde a sus obligaciones,
perdía la hora de descanso de la tarde. Las otras sirvientas se dividían entre piedad e indiferencia. Josefa, la más vieja, ocasionalmente le daba consejos susurrados sobre cómo evitar la ira de la ama de llaves. Mariana, una joven de 25 años que trabajaba allí desde hacía 7, la ignoraba completamente, como si Isadora fuera invisible. Y Benedita, una mujer amargada de 50 años, parecía encontrar placer en sus dificultades. No vas a durar ni un año, dijo Benedita una tarde, mientras Isadora luchaba por cargar una cubeta de agua caliente escaleras arriba. Todas las muchachitas que llegan aquí, pensando que van a tener vida fácil, terminan huyendo o siendo echadas. Esta casa tiene un peso que quiebra a los débiles. Isadora no respondió. Había aprendido que el silencio era la mejor defensa, pero por dentro una determinación terca crecía. Ella no huiría, no porque amara aquel lugar o porque la situación fuera insoportable, sino porque no tenía a dónde ir. Su familia había dejado claro que solo sería bienvenida de vuelta cuando la deuda estuviera pagada. Y eso llevaría 5 largos años. Por la noche, cuando finalmente se acostaba en su cama estrecha, Isadora miraba por la pequeña ventana hacia las estrellas y rezaba. No pedia ser salvada o que todo melhorara magicamente. Solo pedía fuerzas para sobrevivir un día más. Don Afonso regresó de la capital después de 4 días. Isadora estaba limpiando los vitrales del salón principal cuando escuchó el ruido de caballos en el patio frontal. Doña Sebastiana surgió como un torbellino, gritando órdenes para que todo estuviera perfecto para la llegada del patrón. Señaló a Isadora. Vaya a buscar agua fresca del pozo y prepar la palangana de porcelana en el estudio del varón. ¡Rápido! Isadora corrió a la parte trasera, llenó el cántaro de barro con agua helada y regresó por la escalera de servicio que llevaba al segundo piso. El estudio del varón era un lugar prohibido para las sirvientas comunes. Solo doña Sebastiana tenía permiso para entrar allí, pero en ese momento la ama de llaves estaba ocupada coordinando la llegada del equipaje. Con cuidado, Isadora empujó la puerta pesada de madera tallada. La habitación era impresionante. Estantes del suelo al techo, repletos de libros con lomos de cuero, un escritorio enorme, cubierto de papeles y mapas, sillones de terciopelo verde oscuro y un globo terráqueo antiguo en un rincón. Pero lo que más llamó su atención fue el retrato encima de la chimenea. Una mujer de belleza singular, con cabellos negros recogidos en un elaborado peinado, vestido de seda azul y una sonrisa suave en los labios. Sus ojos parecían seguir a Isadora mientras ella atravesaba la habitación. «Mi esposa». La voz del varón vino de la puerta, haciendo que Isadora dejara caer el cántaro que, por suerte, estaba vacío. «Perdón, señor». Ella se agachó inmediatamente para recoger el cántaro, el rostro ardiendo de vergüenza. «Yo no quería husmear. Doña Sebastiana me mandó traer agua fresca y yo». «Está todo bien». Él la interrumpió entrando en el estudio y cerrando la puerta detrás de sí. Había algo diferente en él. Parecía cansado y las líneas alrededor de sus ojos estaban más profundas. «¿Cómo se llama usted, otra vez?» Isadora. «Sí, señor». Él caminó hasta la ventana, mirando los campos que se extendían más allá de la casa. «¿Usted preguntó el nombre de ella?» Isadora Dudo. «No, señor». «Elena», dijo don Afonso, aún mirando por la ventana. Su voz cargaba un peso que hacía el aire parecer más denso. Elena Cristina de Almeida murió hace 6 años, 3 meses y 17 días. Isadora no sabía qué decir. Las reglas decían que ella debería quedarse en silencio, hacer su trabajo y salir. Pero había algo en la postura encorvada del varón, en la manera como sus manos sostenían el marco de la ventana, con tanta fuerza que los nudillos se ponían blancos, que la hacía sentir que él necesitaba hablar. «Era una tarde como esta», continuó él, como si hubiera olvidado que había alguien en la habitación. El sol entrando por las ventanas, el olor a café de la cocina. Ella estaba bordando un vestido para la hija que esperábamos. Se reía de algo que yo le había dicho. Y entonces su voz falló. Entonces ella se llevó la mano al vientre y la sonrisa se transformó en dolor. Llamé al médico, sí, al mejor de la región, pero no sirvió de nada. La criatura nació muerta y Elena me dejó 3 horas después. El silencio que siguió era tan pesado que Isadora apenas podía respirar. Ella había perdido mucho en su corta vida, pero nunca había perdido a alguien así. Podía apenas imaginar la profundidad de aquel dolor. «¿Por qué me está contando esto, señor?» Las palabras salieron antes de que ella pudiera detenerlas. Don Afonso finalmente se volvió para mirarla.
Había sorpresa en su rostro, pero no enojo. Sabe, yo mismo no sé. Tal vez porque usted no tiene la mirada de piedad que todos los demás tienen. Cuando me miró aquel día en la cocina, vi algo diferente. Vi a alguien que entiende lo que es perder. Isadora bajó los ojos. Perdí a mi madre cuando tenía 12 años, una fiebre que se llevó a la mitad de la villa y perdí mi libertad cuando mi padre me vendió para pagar deudas que no hice. Entonces, sí, señor, yo entiendo de pérdida. La sinceridad cruda de sus palabras pareció tocar algo en el varón. Él la estudió por un largo momento antes de asentir lentamente. Puede irse, Isadora. Y gracias por escuchar. Ella hizo una reverencia rápida y salió del estudio con el corazón latiendo fuerte. Había algo peligroso en aquella conversación, una intimidad que no debería existir entre un varón y una sirvienta. En las semanas que siguieron, Isadora notó que el varón la observaba, no de manera obvia o inadecuada, pero había momentos en que ella sentía el peso de su mirada mientras servía la cena o cuando limpiaba los salones que él atravesaba para ir al estudio. Y siempre que sus ojos se encontraban, había una conexión silenciosa que la asustaba tanto como la intrigaba. Doña Sebastiana también lo notó y no le gustó ni un poco. Usted anda haciéndose la importante, la acusó una mañana, tirando de Isadora por el brazo con fuerza brutal hasta la parte trasera de la cocina donde nadie podía oír. ¿Cree que por ser joven y tener el rostro limpio puede llamar la atención del patrón? Déjeme explicarle algo, su tonta. Usted no es nada, menos que nada. Es una mercancía comprada para trabajar. Y si yo sospecho por un segundo que está intentando seducir al varón, haré que su vida aquí se vuelva un infierno. Yo no estoy intentando nada, protestó Isadora, sintiendo lágrimas de rabia y humillación quemar en sus ojos. Yo solo hago mi trabajo. Entonces, mantenga sus ojos bajos y su boca cerrada, siseó la ama de llaves. ¿Y si el varón le habla de nuevo? Responda solo sí o no. Intendio. Sí, señora. Pero evitar los ojos de don Afonso era más difícil de lo que Isadora había imaginado, porque él comenzó a buscarla, no de manera escandalosa o pública, sino en pequeños momentos robados. Una mañana, él apareció en la biblioteca mientras ella limpiaba el polvo de los estantes y preguntó si ella sabía leer. Cuando ella admitió, avergonzada, que sabía solo un poco, él le dio un libro simple de poemas y dijo que podría quedarse con él. Otra tarde, él la encontró en el jardín trasero, donde ella había plantado algunas semillas de geranio que había traído escondidas de su villa. Mi esposa amaba las flores, dijo él suavemente, arrodillándose a su lado para observar los brotes minúsculos. Ella decía que eran símbolos de esperanza, algo bonito que crece incluso cuando todo alrededor parece muerto. Isadora no respondió, pero sintió las palabras resonar en su corazón. Ella también necesitaba esperanza y, sin percibirlo, estaba comenzando a encontrarla en los momentos robados con aquel hombre triste que cargaba su luto como una armadura. Era una noche de sábado cuando todo cambió. Isadora estaba en la parte trasera de la casa lavando los platos de la cena cuando escuchó una melodía proveniente del salón principal. Alguien tocaba el piano y la música era tan triste, tan llena de dolor contenido, que ella detuvo lo que estaba haciendo para escuchar. Sin pensar en las consecuencias, se secó las manos en el delantal y caminó silenciosamente por el corredor hasta la entrada del salón. Don Afonso estaba sentado al piano de cola, sus dedos moviéndose sobre las teclas con una delicadeza sorprendente para manos tan grandes. Sus ojos estaban cerrados y había lágrimas rodando por su rostro, sin que él pareciera notarlo. Isadora sabía que debería volver a la cocina. Debería fingir que no había visto aquel momento de vulnerabilidad. Pero en vez de eso, su boca se abrió y ella comenzó a cantar. La canción era antigua, una melodía que su madre solía tararear mientras cosía. Las palabras hablaban de pérdida y nostalgia, pero también de esperanza y nuevos comienzos. Su voz, aunque simple y sin entrenamiento, cargaba una emoción genuina que llenó el salón. Don Afonso dejó de tocar abruptamente, girándose para mirarla. Sus ojos estaban muy abiertos de sorpresa y durante un momento terrible, Isadora pensó que él explotaría de rabia por su osadía, pero entonces él hizo algo inesperado. Volvió a tocar, ajustando la melodía para acompañar su voz. Y juntos, un varón viudo y una sirvienta vendida crearon una música que resonó por las paredes de aquella casa, cargando consigo todo el dolor y toda la esperanza que ambos guardaban en sus corazones. Cuando la última nota murió en el aire, el silencio que siguió era diferente, no era incómodo o pesado. Era lleno de comprensión mutua, de una conexión que trascendía las barreras de clase y circunstancia. Tiene una voz bonita, dijo don Afonso finalmente,
su voz ronca de emoción. Gracias, señor, susurró Isadora. Le pido disculpas por interrumpir. No pida disculpas. Él se levantó del banco del piano. Hace años que no toco esta música. Fue la favorita de Elena. Yo creía que siempre sería demasiado doloroso. Pero hoy usted transformó el dolor en algo diferente. Doña Sebastiana había oído todo. Escondida en la sombra del corredor, la ama de llaves había observado la escena con una mezcla de horror y satisfacción maligna. Aquello era exactamente la prueba que necesitaba para deshacerse de aquella sirvienta osada. A la mañana siguiente, cuando Isadora bajó a la cocina, encontró a doña Sebastiana esperando con una expresión triunfante. Sus cosas están empacadas, anunció ella fríamente. Usted se va hoy mismo. El corazón de Isadora se desplomó. ¿Me voy? ¿Por qué? ¿Qué hice? ¿Qué hizo? La ama de llaves rió sin humor. Usted olvidó su lugar, su atrevida, cantando en el salón como si fuera dama de sociedad, llamando la atención del varón, haciéndosela importante. Yo le advertí lo que sucedería, pero yo solo estaba. Isadora intentó explicar, pero doña Sebastiana la cortó con un gesto violento. No quiero oír sus excusas. El varón confía en mí para mantener esta casa en orden y no voy a permitir que una sirvienta cualquiera destruya la reputación de él, coqueteando descaradamente. Yo no estaba coqueteando, protestó Isadora, sintiendo lágrimas de frustración. Yo solo canté una canción. Usted sobrepasó todos los límites de lo que es aceptable. Ahora tome sus cosas y... Dona Sebastiana. La voz de don Afonso cortó el aire como un látigo. Él estaba parado en la entrada de la cocina, vestido para cabalgar con expresión severa. ¿Puedo saber qué está pasando aquí? La ama de llaves se recompuso rápidamente, pero había un destello de nerviosismo en sus ojos. Señor varón, yo estaba solo despidiendo a esta sirvienta. Ella se ha comportado de manera inadecuada e impropia. Don Afonso caminó dentro de la cocina, su presencia dominando el espacio. ¿De qué manera? Dona Sebastiana dudó. No podía decir la verdad sin admitir que estaba espiando. Ella ha sido irrespetuosa y perezosa. Eso es mentira. Isadora no pudo contenerse. Yo trabajo desde el amanecer hasta tarde en la noche. Hago todo lo que me mandan y nunca me he quejado. ¿Cómo se atreve a contradecirme? Doña Sebastiana avanzó, pero el varón levantó la mano, deteniéndola. Silencio. Su voz era baja, pero cargada de autoridad. Él miró a Isadora y ella vio algo en sus ojos. Comprension. Isadora se quedará. No será despedida. La declaración del varón cayó sobre la cocina como una bomba. Doña Sebastiana se puso pálida, luego roja de rabia contenida. Señor, con todo respeto, la administración de la casa es mi responsabilidad. Si yo juzgo que una sirvienta no sirve. Y yo juzgo diferente. Don Afonso la interrumpió con firmeza. Isadora trabaja bien. Lo he observado personalmente. Y más importante, ella no será castigada por tener voz y usarla. Esta es mi decisión final. El silencio que siguió era pesado de tensión. Por primera vez desde que llegara a la hacienda Monteverde, Isadora vio miedo genuino en los ojos de la ama de llaves. Doña Sebastiana había reinado absoluta sobre los empleados por años, pero en ese momento su autoridad había sido públicamente desafiada. Como el señor desee, dijo ella finalmente, cada palabra costándole un esfuerzo visible, pero necesito recordarle las apariencias. La gente habla y si hay cualquier sugerencia de favoritismo o comportamiento impropio, no habrá. Cortó el varón. Isadora continuará haciendo su trabajo, como siempre ha hecho. Y usted, doña Sebastiana, continuará administrando esta casa con la competencia que siempre ha demostrado. ¿Estamos entendidos? Sí, señor. Don Afonso asintió y salió, pero antes de cruzar la puerta miró hacia atrás una última vez. Sus ojos encontraron los de Isadora por solo un segundo, pero fue suficiente para transmitir un mensaje silencioso: estás a salvo. Cuando quedaron solas, doña Sebastiana se acercó a Isadora con pasos lentos y deliberados. Su voz, cuando habló, era un susurro venenoso. Puede que hayas engañado al varón por ahora, pero yo sé lo que eres. Una oportunista que usa su juventud para manipular a un hombre solitario. Y cuando él finalmente vea la verdad, será demasiado tarde para ti. Me aseguraré de eso. Isadora no respondió, pero por dentro algo había cambiado.
Ya no estaba solo intentando sobrevivir, estaba comenzando a luchar. Los días siguientes fueron de tensión constante. Doña Sebastiana no volvió a amenazar a Isadora directamente, pero sus acciones hablaban más alto que las palabras. Le asignaba las tareas más pesadas y humillantes: limpiar las letrinas, cargar sacos de 50 kilos de granos, fregar el suelo de las caballerizas, donde los caballos dejaban sus desechos. Pero Isadora hacía todo sin quejarse. Cada tarea completada era una pequeña victoria, una prueba de que ella no sería quebrada. Las otras sirvientas comenzaron a tratarla diferente. Benedita, que antes solo la ignoraba con desdén, ahora le lanzaba miradas de odio puro. Mariana susurraba con las otras siempre que Isadora pasaba. Solo Josefa mantenía alguna neutralidad, aunque evitaba conversar abiertamente. Fue ella quien avisó a Isadora sobre los rumores. «Están diciendo que sedujiste al varón», susurró Josefa mientras lavaban ropa en la tina de la parte trasera. «Que usas artimañas para llamar su atención. Doña Sebastiana está esparciendo que eres una aventurera que quiere casarse con un hombre rico». Isadora sintió el estómago revolverse. «Eso no es verdad. Yo nunca». «Yo sé». Josefa tocó su brazo brevemente. «Yo veo cómo trabajas, pero la verdad no importa cuando la gente quiere creer en el escándalo. Y con el varón defendiéndote públicamente, bueno, solo alimentó las especulaciones. ¿Qué hago entonces? Mantén la cabeza baja, trabaja duro y, por el amor de Dios, no te quedes sola con el varón de nuevo. No importa cuán inocente sea, las apariencias te van a destruir». Isadora la escuchó, pero por dentro una tristeza profunda se instalaba. Aquellos breves momentos de conexión con don Afonso habían sido las únicas cosas que hacían su vida soportable. La idea de perderlos parecía peor que todas las tareas degradantes que doña Sebastiana pudiera inventar. 3 semanas después, la hacienda Monteverde entró en un frenesí de preparación. El barón había anunciado que recibiría a la élite cafetalera de la región para un baile, el primer evento social que organizaba desde la muerte de Elena. «Es una buena señal», comentó Josefa mientras ayudaba a pulir la platería. «Significa que él está finalmente saliendo del luto. Tal vez hasta comience a considerar un nuevo matrimonio». Las palabras golpearon a Isadora como un puñetazo en el estómago, aunque ella no tenía derecho a sentir nada al respecto. Don Afonso era un varón viudo. Era natural que la sociedad esperara que él se casara nuevamente, especialmente con alguien de su clase. La preparación para el baile duró días. Candelabros fueron limpiados cristal por cristal. Alfombras persas fueron sacudidas hasta no quedar un grano de polvo. Flores fueron arregladas en todas las habitaciones. Isadora trabajó hasta que sus manos sangraron, pero doña Sebastiana siempre encontraba algo que criticar. En la noche del baile, todas las sirvientas fueron instruidas a permanecer invisibles. Deberían servir bebidas y comidas, pero sin hacer ruido, sin llamar la atención, como fantasmas eficientes. Isadora observó desde las sombras mientras los carruajes llegaban. Mujeres con vestidos de seda y joyas centelleantes descendían de los coches, acompañadas por hombres en fracs impecables. El contraste con su propia situación era brutal. Ella usaba el mismo vestido negro, simple, remendado y gastado, con un delantal blanco que ya había visto días mejores. El salón principal fue transformado en un mar de luz y música. Un cuarteto de cuerdas tocaba valses vieneses mientras los invitados bailaban y conversaban, sus risas resonando por las paredes. Isadora circulaba con una bandeja de champaña, manteniendo los ojos bajos como le habían instruido. Fue cuando escuchó la conversación que lo cambiaría todo. 2 mujeres estaban cerca de la columna donde Isadora aguardaba con su bandeja. Una de ellas era doña Amelia, esposa del comerciante de café más importante de la región. La otra era su hija, Clarisa, una joven de 22 años, conocida por su belleza y ambición. «Entonces es verdad», decía Clarisa con voz melodiosa. El varón finalmente decidió volver a la sociedad. «Mamá, ¿crees que está considerando un nuevo matrimonio?» «Ciertamente», respondió doña Amelia. «Un hombre de su posición no puede permanecer solo indefinidamente. Y tú, mi querida, serías una elección perfecta. Joven, bonita, de buena familia, sería el matrimonio ideal. Pero he oído rumores». Clarisa bajó la voz, aunque no lo suficiente para que Isadora no oyera. «Dicen que hay una sirvienta aquí, una muchacha joven que ha llamado su atención de manera inadecuada». Doña Amelia rió con desdén. «Tonterías». Don Afonso es un hombre de principios. Él nunca se rebajaría hasta el punto de involucrarse con una empleada.
Pero incluso si hubiera algo de verdad en eso, sería solo una distracción temporal. Los hombres tienen sus necesidades, mi hija. Lo importante es asegurar que la esposa venga de la clase apropiada. Las palabras eran como veneno. Isadora sintió náuseas subir por la garganta. Era así como la veían, como una distracción temporal, algo para ser usado y descartado. Isadora. La voz de don Afonso vino detrás de ella, haciéndola sobresaltarse. Él estaba parado a pocos pasos y, por la expresión en su rostro, había oído parte de la conversación también. Necesito que lleve más champaña al comedor ya. Sí, señor, ella murmuró, haciendo una reverencia rápida y huyendo antes de que las lágrimas pudieran caer. Pero don Afonso la siguió, la alcanzó en el corredor vacío que llevaba a la cocina y tocó su brazo gentilmente. Spear. Isadora se detuvo, pero no se dio la vuelta. No podía dejarlo ver las lágrimas en sus ojos. No haga caso a lo que dijeron. Su voz era suave. Son personas crueles que no entienden. Entienden perfectamente. Isadora lo interrumpió, finalmente dándose la vuelta para mirarlo. Ellas entienden lo que yo me niego a ver, que yo soy solo una sirvienta. Que cualquier amabilidad que el Señor me muestre será siempre interpretada de la peor manera posible y que yo no tengo lugar en este mundo. Don Afonso la miró con una intensidad que hizo el corazón de Isadora acelerar peligrosamente. ¿Y si yo digo que no me importa lo que piensen?, dijo el bajito. ¿Y si yo digo que su compañía ha sido la única cosa que hace esta casa soportable en los últimos meses? Entonces el Señor estaría siendo irresponsable, respondió ella, aunque cada palabra costaba un esfuerzo inmenso, porque el Señor es un varón y yo soy nada. Y esa diferencia no puede ser borrada por ninguna amabilidad o momento compartido. Usted no es nada, él dio un paso adelante. Usted es inteligente, fuerte, resiliente. Usted tiene una voz que trae luz a lugares oscuros. Usted hace que esta casa parezca menos vacía. Por favor, pare, susurró Isadora, las lágrimas finalmente cayendo. El Señor no puede decir esas cosas, no puede sentir esas cosas, porque eso solo va a empeorar todo para ambos. Hubo un largo silencio. Estaban tan cerca que Isadora podía sentir el calor emanando de él. Podía ver cada detalle de su rostro a la luz tenue de las velas del corredor. Usted tiene razón, dijo don Afonso finalmente, su voz cargada de dolor. Yo no debería, pero el corazón no obedece a la razón, Isadora. ¿Y el mío? El mío ha sido un traidor silencioso hace semanas. Antes de que ella pudiera responder, el sonido de pasos resonó por el corredor. Se alejaron rápidamente, pero no lo suficiente. Doña Sebastiana apareció en la esquina, sus ojos entrecerrándose al ver a los dos juntos en el corredor vacío. Señor varón, dijo ella con voz empalagosa. Los invitados están preguntando por usted. Y usted, Isadora, no debería estar en la cocina. Estaba solo dando instrucciones a la sirvienta, respondió don Afonso con voz neutra, recomponiendo su máscara de señor distante. Volveré al salón ahora. Él se alejó sin mirar hacia atrás, dejando a Isadora sola con la ama de llaves y su mirada venenosa. Se lo advertí, siseó doña Sebastiana tan pronto como el varón estuvo fuera de su alcance. Le advertí que estaba jugando con fuego y ahora se va a quemar. La venganza de doña Sebastiana vino de forma calculada y cruel. 2 días después del baile, cuando la casa había vuelto a la rutina normal, ella llamó a Isadora a su pequeño estudio en la parte trasera. Tengo una tarea especial para usted, dijo con una sonrisa que no alcanzaba los ojos. El varón solicitó que la biblioteca sea reorganizada. Todos los libros necesitan ser sacados de los estantes, limpiados y colocados de nuevo en orden alfabético. Usted comenzará mañana por la mañana y trabajará sola. Es un trabajo que llevará al menos una semana. Isadora la sintió desconfiada, pero sin alternativa. Sí, señora. Y, Isadora, la ama de llaves se inclinó hacia adelante. El varón estará usando la biblioteca para trabajar durante este periodo. Usted deberá mantenerse absolutamente silenciosa e invisible. Entendió. Era una trampa obvia. Doña Sebastiana estaba creando una situación donde Isadora sería forzada a pasar largos periodos en la misma habitación que el varón, inevitablemente alimentando los rumores y dándole a la ama de llaves más munición para destruirla. Pero Isadora no tenía elección. Negarse sería insubordinación, lo que daría a doña Sebastiana justificación legal para despedirla. A la mañana siguiente, ella comenzó el trabajo. La biblioteca era enorme, con estantes que iban del suelo al techo,
repletos de volúmenes en portugués, francés y hasta latín. Muchos eran antiguos, con páginas amarillentas y lomos gastados por el tiempo. Don Afonso llegó alrededor de las 9 de la mañana, cargando pilas de documentos. Él se detuvo al verla, sorpresa visible en su rostro. Isadora, ¿qué está haciendo aquí? Doña Sebastiana me instruyó a reorganizar la biblioteca, señor, respondió ella, manteniendo los ojos bajos. Le pido disculpas si esto le incomoda. ¿Puedo volver más tarde? No. Él la interrumpió rápidamente. No, está todo bien. Continúe su trabajo. Apenas notaré que está aquí. Pero era imposible no notar. La biblioteca, aunque grande, parecía hacerse más pequeña con la presencia de los dos. Isadora trabajaba en silencio, subiendo y bajando la escalera portátil para alcanzar los estantes más altos, limpiando cada libro con cuidado antes de devolverlo a su lugar. Don Afonso intentaba concentrarse en sus papeles, pero sus ojos frecuentemente vagaban en dirección a ella. Observaba la manera en que ella manejaba los libros con reverencia, como sus labios se movían silenciosamente, leyendo algunos de los títulos, como un mechón de cabello se escapaba de su cofia y caía sobre su rostro. Fue en el tercer día que el silencio finalmente se rompió. Isadora había encontrado un libro particularmente hermoso, encuadernado en cuero rojo con letras doradas. Era una colección de poemas de González Díaz. Sin percibirlo, ella había detenido el trabajo para leer una de las páginas, absorta por las palabras. Canción del exilio, dijo don Afonso suavemente, haciéndola sobresaltarse. Ella no había percibido que él se había acercado. Es uno de mis poemas favoritos. Isadora cerró el libro rápidamente. Perdón, señor, yo no debería. Por favor, lea. Él la interrumpió en voz alta. Quiero oír cómo suena en su voz. Era una orden, no una petición. Isadora abrió el libro nuevamente, sus manos temblando ligeramente, y comenzó a leer. Mi tierra tiene palmeras, donde canta el zorzal. Las aves que aquí gorjean, no gorjean como allá. Su voz comenzó vacilante, pero fue ganando confianza a medida que las palabras fluían. El poema hablaba de nostalgia, de un lugar distante, que vivía apenas en la memoria, de un hogar que tal vez nunca más pudiera ser alcanzado. Cuando terminó, había lágrimas en sus ojos. El poema tocaba algo profundo dentro de ella, el dolor de haber sido arrancada de su hogar, de su familia, de todo lo que conocía. ¿Usted extraña su villa?, preguntó don Afonso gentilmente. Todos los días, admitió ella, pero no de la manera en que el poeta siente, porque mi tierra no me quiere de vuelta. Mi padre me vendió como si yo fuera ganado. Entonces la nostalgia que siento no es de un hogar real, sino de un hogar que me gustaría que existiera. Don Afonso se quedó en silencio por un momento. Elena solía decir que el hogar no es un lugar, es una sensación. Una persona puede estar en un palacio y sentirse sin hogar y puede estar en una cabaña y sentir que pertenece allí. Su esposa era sabia. Ella lo era. Él sonrió tristemente. A ella le habría gustado usted, ¿sabe? Elena siempre se preocupó por los empleados. Conocía el nombre de cada uno, preguntaba sobre sus familias. Ella decía que un título no hacía a nadie mejor que otro, solo más afortunado. El señor debe extrañarla mucho. Sí, admitió él. Pero por primera vez en años, el dolor no es la única cosa que siento, y eso me asusta tanto como me da esperanza. Lo que ninguno de los dos sabía era que Benedita estaba fuera de la puerta, el oído pegado a la madera. La sirvienta amargada había sido instruida por doña Sebastiana a espiar cualquier interacción entre el varón e Isadora. Y ahora tenía exactamente lo que la ama de llaves quería. Aquella tarde, doña Sebastiana convocó una reunión con el padre Anselmo, el consejero espiritual de la familia. El padre era un hombre viejo, conservador hasta los huesos, que creía fervorosamente en la separación rígida entre clases. Padre, necesito hablar sobre una situación delicada, comenzó la ama de llaves con voz preocupada. Involucra al varón y a una de las sirvientas. El padre frunció el ceño. ¿Qué tipo de situación? Una situación impropia. La sirvienta en cuestión es joven, me atrevo a decir, manipuladora. Ella ha usado su posición para pasar tiempo a solas con el varón, conversando sobre asuntos personales, leyendo poesía juntos. Las otras empleadas han sido testigos de intercambios de miradas y conversaciones íntimas. El padre se puso pálido. Esto es gravísimo. Don Afonso es un pilar de nuestra comunidad. Cualquier escándalo involucrando su nombre. Exactamente.
Doña Sebastiana se inclinó hacia adelante. Por eso, necesito su ayuda. El varón no me va a escuchar a mí, pero él lo respeta a usted. Usted necesita hacerlo ver que está siendo seducido por una mujer de baja moral, que solo quiere aprovecharse de él. El padre asintió gravemente. Hablaré con él aún hoy. Este tipo de comportamiento no puede continuar. La tentación es un arma del demonio, y es mi deber proteger las almas bajo mi cuidado. Cuando el padre llegó a la hacienda aquella tarde, don Afonso estaba en el estudio revisando contratos. El religioso no perdió tiempo con preliminares. Necesitamos hablar sobre la sirvienta Isadora, dijo sin rodeos. La expresión de don Afonso se cerró inmediatamente. ¿Qué sobre ella? He recibido informes preocupantes sobre el comportamiento de ella y sobre su cercanía inadecuada con ella. Don Afonso, como su consejero espiritual, debo advertirle sobre los peligros de involucrarse con alguien de clase inferior. Es un pecado contra el orden natural establecido por Dios. Don Afonso se levantó lentamente de su silla y había algo peligroso en sus ojos. Padre Anselmo, con todo respeto, pero usted sabe tanto sobre mi relación con Isadora como sabe sobrevolar. Es decir, nada. Sé lo que me contaron, que ustedes pasan tiempo solos, que hay conversaciones íntimas, que usted la trata con favoritismo. Don Afonso, usted es viudo, un hombre respetado. No puede permitir que una sirvienta oportunista manche su reputación. Opportunista. La voz de don Afonso subió peligrosamente. Isadora trabaja más duro que cualquier persona en esta casa. Ella fue vendida por su propia familia y aún así mantiene su dignidad. Ella es inteligente, culta, a pesar de no haber tenido educación formal y tiene un corazón genuino. Si eso la convierte en oportunista a los ojos del Señor, entonces temo que tengamos definiciones muy diferentes del término. El padre se puso rojo. El Señor está permitiendo que sus emociones nublen su juicio. Esta muchacha claramente lo ha embrujado de alguna forma. ¡Basta! Don Afonso golpeó la mano en la mesa con fuerza. No voy a escuchar esas acusaciones absurdas. Isadora no me embrujó. Ella simplemente fue amable conmigo. Me trató como un ser humano, no como un título o una fortuna. Y si eso es un crimen, entonces toda esta sociedad está enferma. El Señor está olvidándose de su lugar, dijo el padre con voz dura. La gente habla. Y si el Señor continúa por este camino, habrá consecuencias. Los otros varones ya están murmurando. El comercio puede sufrir. Su posición en la sociedad puede ser afectada. Entonces que sea afectada, explotó don Afonso. Estoy cansado de esta hipocresía, cansado de vivir por las reglas de una sociedad que valora más la apariencia que la verdad. Elena me enseñó que todas las personas tienen valor, independientemente de dónde nacieron, y yo no voy a traicionar esa lección por miedo a lo que los demás van a pensar. El padre se levantó, su rostro rígido de desaprobación. Lamento profundamente, don Afonso. Espero que el Señor reconsidere antes de que sea demasiado tarde. Volveré cuando esté más dispuesto a escuchar la razón. Después de que el padre salió, don Afonso permaneció parado en el estudio, temblando de rabia y frustración. Él sabía que aquella conversación era solo el comienzo. La presión social sería implacable y más tarde o más temprano tendría que tomar una elección que cambiaría todo. Isadora supo de la visita del padre a través de Josefa, que había oído parte de la discusión mientras servía té. Fue terrible, susurró la sirvienta más vieja mientras doblaban sábanas en el patio trasero. El varón estaba furioso. Nunca lo vi levantar la voz así. Pero Isadora, usted necesita entender lo que esto significa. Cuando un padre se involucra, las cosas se ponen serias. Él puede rehusar los sacramentos, puede influenciar a toda la comunidad contra el varón. Isadora sintió el peso de la situación caer sobre ella como una piedra. Entonces yo necesito irme. Es la única solución. ¿A dónde iría? Su contrato aún tiene más de 4 años. Si usted huye, su padre tendrá que devolver el dinero o será arrestado. Era verdad. Isadora estaba atrapada de todas las formas posibles. No podía quedarse sin causar problemas para don Afonso. No podía irse sin destruir lo que restaba de su familia. Aquella noche, ella tomó una decisión. Esperó hasta que la casa estuviera silenciosa, hasta que todos los empleados estuvieran durmiendo. Entonces, vestida con su vestido más simple y cargando apenas su pequeño bulto, salió por la puerta trasera. No había luna y la oscuridad era casi completa. Isadora conocía el camino solo vagamente,
pero comenzó a caminar en dirección a la carretera principal. Si conseguía llegar a la villa vecina, tal vez pudiera encontrar otro trabajo, algún lugar donde su pasado no la siguiera. Ella había caminado por casi una hora cuando escuchó el sonido de caballos detrás de ella. Su corazón se disparó. ¿Bandidos? ¿Alguien viniendo de la hacienda? El caballo se detuvo a pocos metros de ella y cuando el jinete desmontó, Isadora reconoció la silueta imponente de don Afonso. ¿Usted realmente creyó que yo no notaría su partida?, preguntó él, su voz cargada de emoción. Yo necesito irme, dijo Isadora, las lágrimas rodando libremente ahora. Mi presencia está destruyendo todo para el Señor. Su reputación, sus relaciones con la iglesia, con la sociedad. Yo no puedo ser la causa de eso. Don Afonso dio un paso adelante. ¿Y a dónde va? Sola, en medio de la noche, sin dinero, sin protección. Yo encontraré un camino. Siempre lo encuentro. No. Él tomó su mano, sujetándola con firmeza. No voy a dejar que haga eso. No voy a dejar que se sacrifique por mí. El Señor no entiende, sollozó Isadora. Yo no soy nada, menos que nada. Una sirvienta vendida, sin familia que me quiera, sin futuro. El Señor es un varón. Tiene tierras, poder, responsabilidades. ¿No puede tirar todo eso por la borda por mi causa? ¿Y si yo digo que nada de eso importa? Don Afonso usó su mano libre para levantarle la barbilla, forzándola a mirar en sus ojos. ¿Y si yo digo que en los últimos meses usted se ha vuelto más importante para mí que cualquier título o propiedad? No diga eso, imploró ella. Por favor, no lo haga más difícil de lo que ya es. Isadora, Miriam. Su voz era firme, pero gentil. Desde que Elena murió, viví como un fantasma, solo existiendo, cumpliendo obligaciones, pero sin sentir nada. Usted trajo color de vuelta al mundo. Cuando oigo su voz, cuando veo su sonrisa, cuando percibo su fuerza ante toda la adversidad que enfrentó, yo me recuerdo lo que es estar vivo. Pero eso no es suficiente. Ella intentó jalar su mano, pero él no la soltó. El Señor puede sentir todo eso y aún así la realidad no cambia. Yo soy una sirvienta. El Señor es un varón y esa distancia no puede ser cruzada. ¿Y si yo construyo un puente? Isadora se detuvo, confundida. ¿Qué? Don Afonso respiró hondo y cuando habló de nuevo había una determinación férrea en su voz. No puedo cambiar quién nació siendo usted. Y usted no puede cambiar quién nací siendo yo, pero puedo cambiar lo que usted es ahora. Puedo liberarla del contrato, darle dinero suficiente para vivir con confort, presentarla a la sociedad como alguien bajo mi protección. Eso solo haría las cosas peores. Todos pensarían la verdad. Él la interrumpió. Que me importa usted profundamente. Y tal vez con el tiempo ese sentimiento se transforme en algo más, algo que ni usted ni yo podemos negar más. Isadora sentía como si el suelo estuviera desapareciendo bajo sus pies. ¿El Señor está diciendo que? Estoy diciendo que no quiero que se vaya. Estoy diciendo que por primera vez desde que Elena murió, consigo imaginar un futuro que no sea solo vacío y obligaciones. Un futuro donde hay risas de nuevo, donde hay esperanza, donde hay amor. La palabra quedó suspendida entre ellos, pesada con posibilidades y peligros. El Señor no puede amarme, susurró Isadora, pero había menos convicción en su voz ahora. No está permitido. No es correcto. ¿Por quién? ¿Por padres que predican igualdad, pero practican discriminación? ¿Por una sociedad que juzga el valor por la cuna y no por el carácter? Isadora, yo pasé los últimos 6 años haciendo lo que se esperaba de mí, viviendo como un varón debería vivir. Y me sentí muerto por dentro cada día. No quiero más eso. Él la jaló más cerca e Isadora podía sentir el calor de su cuerpo, el latido acelerado de su corazón. Pero si yo acepto, dijo ella débilmente, todos van a decir que soy una aprovechada, que seduje a un viudo vulnerable por dinero y posición. Van a destruir su reputación y la mía. Deje que hablen. La opinión de ellos no alimenta mi corazón, no calma mi soledad, no hace que el sol brille más fuerte por la mañana, pero usted sí. Solo por existir, por estar aquí, usted lo hace. Isadora no podía más luchar contra las lágrimas. Toda su vida había sido una batalla por la supervivencia, por dignidad, por un pequeño espacio en el mundo que fuera solo suyo. Y ahora este hombre, este varón poderoso, estaba ofreciendo no solo un espacio, sino un lugar a su lado. Tengo miedo, admitió ella finalmente. Miedo de creer,
miedo de que esto sea un sueño y yo vaya a despertar sola de nuevo. Entonces, no despierte. Don Afonso se inclinó y sus labios rozaron su frente suavemente. Quédese en este sueño conmigo. Vamos a hacerlo realidad juntos, no importa cuántos obstáculos aparezcan en el camino. Isadora cerró los ojos, permitiéndose por primera vez imaginar aquella posibilidad de no ser solo una sirvienta sobreviviendo día a día, de ser amada, valorada, protegida, de tener un futuro que no fuera solo trabajo y soledad. No sé cómo, susurró ella. No sé cómo ser lo que usted necesita que yo sea. Sea solo usted misma. Es todo lo que necesito, es todo lo que siempre necesité. Y allí en la carretera oscura, bajo un cielo lleno de estrellas, rodeados por la noche y los campos silenciosos, don Afonso e Isadora cruzaron una línea que no podría ser deshecha. No con un beso, no aún, sino con una promesa silenciosa de que enfrentarían juntos lo que viniera. Regresaron a la hacienda juntos, él caminando al lado del caballo mientras ella montaba. Ninguno de los dos habló mucho durante el trayecto, pero había una conexión silenciosa entre ellos, una comprensión que trascendía las palabras. Cuando llegaron a los portones, ya estaba amaneciendo. El cielo comenzaba a clarear en el horizonte, teñido de rosa y dorado. Y allí, esperando en el balcón principal, estaba doña Sebastiana, con una expresión triunfante en su rostro. Señor barón, dijo ella con voz dulce como la miel. Qué alivio verlo de vuelta. Cuando descubrimos que la sirvienta había huido durante la noche y que el señor había salido tras ella, bueno, pueden imaginar nuestra preocupación. Don Afonso desmontó del caballo con movimientos deliberados. Isadora no huyó. Ella salió a caminar y yo la acompañé para garantizar su seguridad. No veo motivo para preocupación. ¿Una caminata en medio de la noche? La ama de llaves no disimuló su escepticismo. Señor, con todo respeto, pero incluso el señor debe reconocer lo inadecuado que esto parece. Lo que parece inadecuado, respondió don Afonso con voz dura, es que usted esté cuestionando mis acciones como si tuviera autoridad para tal. Le recuerdo que soy el señor de esta propiedad. No necesito explicar mis movimientos para usted o para cualquier otra persona. Doña Sebastiana, pálida, pero rápidamente recuperó la compostura. Ciertamente, señor. Solo temo por las apariencias. Las otras empleadas ya están hablando y cuando la noticia se extienda a las haciendas vecinas. Entonces deje que se extienda. Don Afonso ayudó a Isadora a bajar del caballo, un gesto que no pasó desapercibido por la ama de llaves. Y si alguien tiene algo que decir, puede venir a hablar conmigo directamente. Ahora, si me da licencia, tengo asuntos que tratar. Él entró en la casa, dejando a Isadora sola con doña Sebastiana. La ama de llaves se acercó lentamente, como un depredador, rodeando a su presa. ¿Usted cree que ganó? Siseó ella. ¿Cree que porque él la defendió? ¿Porque salió corriendo tras usted en la noche, que él realmente se importa? Pero déjeme decirle algo, muchacha tonta. Hombres como el varón no se casan con sirvientas. Ellos usan a las sirvientas y cuando se aburren las descartan sin pensarlo dos veces. Las palabras de doña Sebastiana plantaron semillas de duda que crecieron durante los días siguientes. Isadora volvió a sus tareas, pero ahora había una tensión constante en el aire. Los otros empleados la miraban con una mezcla de envidia, desdén y curiosidad. Los susurros paraban cuando ella entraba en una habitación y recomenzaban tan pronto como salía. Don Afonso se había vuelto más osado en su atención. Él la buscaba abiertamente, conversaba con ella en los corredores, pedía su opinión sobre asuntos de la hacienda. Para él era una declaración de intenciones. La primera confrontación pública vino una semana después. Durante la misa dominical. Toda la propiedad asistía a la capilla de la hacienda, una construcción pequeña, pero elegante, donde el padre Anselmo celebraba los oficios. Era la tradición que el varón se sentara en la primera banca, separado de los empleados que ocupaban las bancas traseras. Aquel domingo, sin embargo, don Afonso hizo algo inesperado. Cuando Isadora entró y se dirigió a las bancas del fondo, él se levantó y caminó hasta ella. Siéntese conmigo, dijo bajito, pero lo suficientemente firme para que varios oyeran. El silencio que cayó sobre la capilla fue absoluto. Isadora sintió todas las decenas de ojos fijos en ella, juzgando, condenando, chocados con la osadía. Señor, yo no puedo, susurró ella, mortificada. No es apropiado. Yo decido lo que es apropiado en mi propiedad, respondió él, extendiendo la mano. Por favor. Con el corazón disparado y las manos temblando,
Isadora aceptó su mano y lo siguió hasta la primera banca. Podía sentir las miradas quemándole la espalda. Oía los susurros mal disimulados. El padre Anselmo, al entrar para iniciar la misa, se detuvo abruptamente al ver la escena. Su rostro se puso rojo de rabia contenida, pero él era demasiado astuto para confrontar al varón públicamente. En vez de eso, escogió su sermón con cuidado. Hoy hablaré sobre la tentación, comenzó él, su voz resonando por las paredes de piedra, sobre cómo el demonio usa disfraces bellos para llevarnos al pecado. Él no aparece como monstruo, sino como ángel de luz. Y los débiles de espíritu, aquellos que permiten que sus pasiones bajas dominen su razón, caen fácilmente en sus trampas. Las palabras eran claramente dirigidas. Don Afonso mantuvo la expresión impasible, pero Isadora se sintió encoger. Cada frase del padre era como una acusación, pintándola como la tentadora, la destructora de almas, la serpiente en el paraíso. Y aquellos que elevan a los de condición inferior por encima de su posición natural, continuó el padre, cometen pecado contra el orden establecido por Dios. Pues así como hay jerarquía en los cielos, debe haberla en la tierra. Y cuando esa orden es perturbada, solo el caos puede resultar. Después de la misa, las consecuencias fueron inmediatas. Doña Amelia, la esposa del comerciante, jaló a don Afonso a un lado con expresión de preocupación fabricada. Don Afonso, como su amiga de larga data, siento que debo advertirle, dijo ella en voz baja, pero cargada de veneno. La gente está hablando sobre usted y aquella sirvienta. Mi marido ya recibió preguntas de otros comerciantes sobre si es seguro continuar haciendo negocios con alguien que, bueno, que demuestra tan poco juicio. Mi juicio está perfectamente intacto, respondió don Afonso fríamente. Y sugiero que su marido se preocupe por sus propios negocios. No sea tonto. Ella entrecerró los ojos. Usted puede ser un varón, pero aún depende de las relaciones comerciales. Y si los otros propietarios deciden que usted ya no es confiable, ¿cuánto tiempo cree que conseguirá mantener esta hacienda funcionando? Era una amenaza clara. Don Afonso sintió la rabia hervir, pero mantuvo el control. Agradezco su preocupación, doña Amelia, pero administro mi propiedad y mi vida como creo adecuado. Si eso incomoda a algunos, es un problema de ellos, no mío. Él se alejó antes de que ella pudiera responder, pero sabía que aquella conversación era solo el comienzo. La élite cafetalera era como una manada de lobos. Una vez que sintieran debilidad o desvío de las normas, atacarían sin piedad. Isadora había presenciado la conversación de lejos y cuando don Afonso regresó a su lado, ella tocó su brazo gentilmente. Esto va a empeorar, dijo ella bajito. Ellos no van a parar hasta que usted ceda o hasta que yo me vaya. Entonces tendrán que esperar mucho tiempo, respondió él, porque no voy a hacer ninguna de las dos cosas. Pero aquella noche, sola en su cuarto minúsculo, Isadora lloró, no por sí misma, sino por el hombre que estaba arriesgando todo por ella. Don Afonso no entendía completamente lo que estaba haciendo. Él vivía en un mundo de privilegios, donde siempre había conseguido lo que quería, pero ella conocía el otro lado. Conocía la crueldad de los poderosos, la forma en que ellos aplastaban a los débiles que osaban soñar demasiado alto. Y más aterradora aún era la posibilidad de que doña Sebastiana estuviera en lo cierto. Y si don Afonso estuviera solo aburrido, y si su atención fuera temporal, una distracción de su luto que desaparecería tan pronto como la novedad pasara. Isadora ya había sido vendida una vez, no sobreviviría a ser usada y descartada. La campaña contra Isadora se intensificó de forma insidiosa. Comenzaron a aparecer cartas anónimas dejadas en lugares donde ella ciertamente las encontraría. La primera estaba debajo de su almohada. Prostituta. ¿Es eso lo que eres, vendiendo tu cuerpo y tu alma por una vida mejor? Pero recuerda, lo que rápido sube, rápido cae aún más rápido y tu caída será dolorosa. La segunda estaba doblada dentro del delantal que ella usaba para trabajar. El varón está ciego ahora, pero pronto te verá por lo que realmente eres, una oportunista sin vergüenza. Y cuando eso suceda, volverás a la miseria de donde viniste. La tercera fue la peor. Estaba clavada en la puerta de su cuarto para que todos los empleados la vieran. Bruja hechicera, lanzaste un hechizo sobre un hombre bueno y decente, pero el mal siempre es castigado. Cuidado con donde pisas, porque el diablo está esperando para llevarse lo que es suyo. Isadora arrancó la carta de la puerta con manos temblorosas de rabia y humillación. ¿Sabía quién estaba detrás de aquello? Doña Sebastiana, probablemente con ayuda de Benedita, pero no tenía pruebas. Y aunque las tuviera,
¿Quién le creería a ella contra la palabra de la ama de llaves? Lo peor era que las cartas estaban funcionando. Cada palabra venenosa se infiltraba en su mente, alimentando las dudas que ya estaban allí. Tal vez ella sí era una oportunista. Tal vez estaba usando la soledad de don Afonso para su propio beneficio. Tal vez no merecía nada más que el desprecio que todos sentían por ella. Fue Josefa quien la encontró llorando en la parte trasera de la casa, las cartas arrugadas en sus manos. «Déjame ver», dijo la sirvienta más vieja, gentilmente tomando los papeles. Ella los leyó con expresión cada vez más sombría. «Esto es obra de doña Sebastiana. Reconozco su estilo. No importa quién lo escribió, sollozó Isadora. Importa que es verdad. Yo no debería estar aquí. No debería aceptar la atención del varón. Estoy destruyendo todo para él». Muchacha. Josefa tomó sus manos con firmeza. Est-ce que j'aime bien? Trabajo en esta casa hace 15 años. Vi al varón cuando él era feliz con su esposa y vi cómo él murió por dentro cuando ella se fue. En esos 6 años, él fue solo una cáscara vacía, cumpliendo obligaciones, pero sin vivir verdaderamente. Hasta que usted llegó. Usted no entiende, continuó Josefa. Por primera vez desde la muerte de doña Elena, vi al varón sonreír de verdad. Vi luz en sus ojos cuando habla con usted. Él está vivo de nuevo, Isadora. Y eso enfurece a la gente, porque ellos prefieren que él continúe muerto por dentro, siguiendo las reglas de ellos, viviendo como ellos creen que debería vivir. Pero ¿y si ellos tienen razón? Isadora se limpió las lágrimas. ¿Y si yo realmente soy solo una aprovechada que está usando su bondad? ¿Lo es? Preguntó Josefa directamente. Cuando mira al varón, ¿ve solo el título y el dinero o ve al hombre? Isadora cerró los ojos, pensando honestamente sobre la pregunta. Veía a don Afonso con su tristeza que reflejaba la suya. Veía la gentileza escondida bajo la severidad. Veía a un hombre que trataba a todos con respeto, independientemente de su posición. Veía a alguien que la hacía sentirse vista, valorada, como si su existencia importara. Veo al hombre, admitió ella finalmente. Y eso me asusta más que cualquier otra cosa, porque no sé cómo ser lo que él necesita. No sé cómo navegar en este mundo suyo. Entonces sea honesta con él, dijo Josefa. Cuéntele sobre las cartas, cuéntele sobre sus miedos. Deje que él decida si vale la pena luchar por usted. Porque, mi querida, tal como van las cosas, ustedes dos van a destruirse, intentando protegerse el uno al otro. Aquella noche, Isadora buscó a don Afonso en su estudio. Lo encontró inclinado sobre libros de contabilidad, la frente fruncida de preocupación. Cuando la vio en la puerta, su rostro se iluminó. Isadora, entre, por favor. Ella entró, cerrando la puerta detrás de sí, y colocó las cartas arrugadas sobre su mesa. He estado recibiendo estas. Todos los días aparecen nuevas y cada una es peor que la anterior. Don Afonso tomó las cartas y las leyó, su expresión poniéndose cada vez más sombría. Cuando terminó, sus manos temblaban de rabia contenida. ¿Quién está haciendo esto?, preguntó con voz peligrosamente baja. No lo sé con certeza, pero sospecho que es doña Sebastiana o alguien siguiendo órdenes de ella. Él se levantó abruptamente, caminando hasta la ventana. Esto tiene que acabar. Voy a despedir a todos los empleados, si es necesario, pero no voy a permitir que usted sea torturada así en mi propia casa. No. Isadora dio un paso adelante. Si usted hace eso, solo va a confirmar lo que todos piensan. Que yo tengo control sobre usted, que estoy manipulando sus decisiones. Don Afonso, necesito que entienda algo. Ella respiró hondo, reuniendo coraje. Yo no soy fuerte como usted piensa. Estas cartas, ellas me lastiman, me hacen cuestionar todo, pero peor que ellas son las consecuencias que veo para usted, los negocios que está perdiendo, los amigos que se están alejando, la iglesia que se vuelve contra usted y todo eso por mi culpa. Don Afonso se volvió hacia ella y había algo nuevo en sus ojos, una determinación feroz que iba más allá de cualquier cosa que Isadora había visto antes. Entonces vamos a acabar con esto de una vez, dijo él, de una forma que nadie pueda cuestionar o negar. ¿Cómo? Él caminó hasta ella, tomando sus manos en las suyas. Casís conmigo. El mundo se detuvo. Isadora estaba segura de que había oído mal. ¿Qué? Cásese conmigo, repitió él, cada palabra clara y deliberada, no como mi amante o protegida, no en secreto o vergüenza, sino como mi esposa ante Dios y toda la sociedad. Deje que vean que esto no es capricho o lujuria,
sino algo real y verdadero. ¿Está loco?, susurró Isadora, jalando sus manos. Esto sería un suicidio social. Ningún varón se ha casado jamás con una sirvienta. Nunca. Usted sería marginado, su familia lo renegaría, sus negocios se arruinarían y yo aún tendría. Él la interrumpió. Isadora, estos últimos meses me han enseñado algo fundamental. Todos estos años después de la muerte de Elena, viví para cumplir obligaciones, administrar la hacienda, mantener las apariencias, ser lo que la sociedad esperaba que yo fuera y estaba vacío por dentro, muerto de todas las formas que importaban. Él dio un paso más cerca. Pero usted trajo vida de vuelta. Cuando hablo con usted, cuando oigo su voz, cuando veo su fuerza ante tanta adversidad, yo me recuerdo quién era antes de convertirme solo en un título. Recuerdo que soy un hombre con corazón, con sueños, con capacidad de sentir. Pero el precio, comenzó ella, lágrimas rodando. No hay precio demasiado alto para volver a vivir verdaderamente, dijo él con convicción absoluta. Isadora. Sé que es rápido, sé que hay riesgos, pero también sé, con certeza absoluta que no quiero pasar el resto de mi vida preguntándome, ¿y si hubiera sido valiente? ¿Y si hubiera elegido el amor en vez de la conveniencia? ¿Y si le hubiera dado una oportunidad a la felicidad? Isadora estaba paralizada. Parte de ella quería gritar, sí, echarle los brazos al cuello y aceptar aquel regalo imposible. Pero la parte práctica, la parte que había sobrevivido a ser vendida por su propia familia, que había aguantado meses de humillaciones, esa parte sabía que había más en juego. Necesito tiempo, dijo ella finalmente. Necesito pensar sobre esto, sobre todo lo que esto significa, no solo para usted, sino para nosotros dos. Don Afonso asintió, aunque había desilusión en sus ojos. ¿Cuánto tiempo necesita? Unos días, una semana tal vez. Esto es demasiado inmenso para decidir de impulso. Entiendo. Pero Isadora, mientras usted piensa, quiero que sepa una cosa. Él tocó su rostro gentilmente. No estoy haciendo esto por pena o por obligación. Lo estoy haciendo porque, por primera vez desde que Elena murió, consigo imaginar un futuro. Y en ese futuro usted está a mi lado. Después de que Isadora salió, don Afonso permaneció en su estudio por horas, planeando. Si ella aceptaba, y él rezaba para que aceptara, necesitaría estar preparado para la tormenta que vendría. Necesitaría protegerla, proteger a ambos de las consecuencias inevitables. Mientras tanto, en los corredores oscuros de la casa, otra conspiración se formaba. Doña Sebastiana había convocado una reunión secreta con las familias más influyentes de la región. En el salón de la casa del comerciante, bajo el pretexto de una cena social, ella plantó las semillas de su venganza final. Señoras y señores, comenzó ella con voz grave. Estoy aquí porque tengo una responsabilidad moral que no puedo ignorar. Don Afonso, nuestro respetado varón, está bajo la influencia de fuerzas que no comprende completamente. Hable claramente, doña Sebastiana, dijo el comerciante. ¿A qué fuerza se refiere? La sirvienta Isadora. Ella no es lo que parece. A través de mis investigaciones, descubrí que ella tiene un historial de comportamiento dudoso. En su villa natal había rumores de que seducía a hombres mayores, que usaba su apariencia para obtener favores. Era mentira completa, pero doña Sebastiana la contaba con tanta convicción que sonaba verdadera. Y ahora ella ha fijado sus garras en el varón. Un hombre vulnerable, aún en luto, fácilmente manipulado por una joven astuta. Esto es gravísimo, dijo doña Amelia, inclinándose hacia adelante. Si lo que usted dice es verdad, necesitamos intervenir por el bien del varón y por el bien de toda nuestra comunidad. Exactamente. Doña Sebastiana se permitió una pequeña sonrisa triunfante. Por eso, sugiero que tomemos medidas drásticas. Necesitamos remover a la muchacha de la propiedad inmediatamente. Y si el varón se resiste, necesitamos mostrarle que hay consecuencias por desafiar las normas de nuestra sociedad. El padre Anselmo, que también estaba presente, asintió gravemente. Estoy de acuerdo. Esto es más que un escándalo personal. Es un ataque a la propia estructura que sostiene nuestra civilización. La jerarquía, el orden establecido por Dios, está siendo desafiada y no podemos permitir que eso continúe. La delegación llegó a la hacienda Monteverde 3 días después, en elegantes carruajes que levantaban nubes de polvo en el camino. Eran 7 en total, el padre Anselmo, el comerciante y su esposa, otros 2 hacendados con sus cónyuges, y doña Sebastiana como guía.
Don Afonso los recibió en el salón principal, ya sospechando que aquella visita no era social. Isadora, siguiendo instrucciones de Josefa, permaneció escondida en la parte trasera de la casa. Don Afonso, comenzó el padre, sin preámbulos. Venimos como sus amigos y vecinos, preocupados por su bienestar y por la reputación de nuestra comunidad. Vayan directo al grano, dijo don Afonso fríamente. ¿Cuál es el propósito de esta visita? El comerciante se adelantó. La situación con sus sirvientas se ha vuelto insostenible. Toda la región habla. Y no son solo chismes, hay consecuencias reales. 3 de mis clientes cancelaron contratos conmigo porque no quieren ser asociados a alguien que hace negocios con usted. Y no soy el único afectado. Uno de los otros hacendados asintió. El banco está renuente a renovar su crédito. Temen que usted no esté en su sano juicio, que esté tomando decisiones emocionales que pueden comprometer sus finanzas. Entonces ustedes vinieron aquí a hacer ¿qué? A dictarme cómo debo vivir mi vida. Vinimos a ofrecer una solución, dijo el padre. Mande a la muchacha lejos hoy mismo. Dele dinero, si quiere. Ayúdela a establecerse en otra ciudad distante, pero remuévala de su casa y de su vida. Haga eso y en 6 meses todo estará olvidado. Usted podrá reconstruir su reputación, sus negocios se recuperarán y podrá hacer un matrimonio apropiado con alguien de su clase. Don Afonso sintió la rabia hervir, pero mantuvo la voz controlada. ¿Y si yo me rehúso? El silencio que siguió era pesado de amenaza. Finalmente el comerciante habló. Entonces, nos veremos forzados a tomar medidas. Boicot comercial completo. Ninguno de nosotros hará negocios con usted. El padre rehusará los sacramentos. Sus deudas serán cobradas inmediatamente, y si es necesario, cuestionaremos su capacidad mental ante las autoridades. Ustedes me están amenazando, dijo don Afonso, su voz peligrosamente baja. Estamos intentando salvarlo de sí mismo, corrigió doña Amelia. Entendemos que la soledad puede hacer que un hombre tome decisiones irracionales, pero hay límites para lo que la sociedad puede tolerar y usted los cruzó todos. Isadora había oído todo. Escondida en un pequeño corredor que conectaba con la parte trasera del salón, ella había presenciado cada palabra, cada amenaza, cada intento de destruir al hombre que le había mostrado bondad. Y en ese momento tomó su decisión. Antes de que don Afonso pudiera responder a los visitantes, ella entró en el salón. Todas las cabezas se voltearon para mirarla. Ella mantuvo la cabeza erguida, aunque su corazón estaba disparado. Señores y señoras, dijo ella con voz sorprendentemente firme. Les pido perdón por la interrupción, pero esto me concierne, entonces debo hablar. ¿Quién se cree usted para interrumpir una conversación de sus superiores? Siseó doña Sebastiana. Yo sé exactamente quién soy, respondió Isadora, mirando directamente a la ama de llaves. Soy una sirvienta, una muchacha pobre vendida por su propia familia, alguien sin posición o poder en este mundo. Y es exactamente por eso que me voy. Don Afonso dio un paso adelante alarmado. Isadora, no. Por favor, déjeme terminar. Ella lo interrumpió gentilmente y después se volvió hacia los visitantes. Ustedes tienen razón. Mi presencia aquí está causando problemas para el varón. Él ha sido amable conmigo, generoso incluso, y yo le he retribuido trayendo escándalo y amenazas a su puerta. Eso no es justo para él. Ella podía ver el triunfo en los rostros de los visitantes, la satisfacción de doña Sebastiana, pero no había terminado. Sin embargo, continuó ella, antes de irme, quiero que sepan algo. Don Afonso es el hombre más honorable que he conocido. En todos estos meses, él nunca me trató con irrespeto, nunca hizo exigencias inapropiadas, nunca abusó de su posición de poder sobre mí. Él me trató como un ser humano, con dignidad y respeto. Y si eso es lo que ustedes llaman escándalo, entonces el problema no está en él, está en ustedes. El silencio que siguió era absoluto. El padre abrió la boca para responder, pero Isadora no había terminado. Ustedes hablan de jerarquía, de orden establecida por Dios, pero yo me pregunto, ¿cuál Dios? El Dios que yo conozco enseñó que todos somos iguales ante Él, que un hombre pobre vale tanto como uno rico, que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pero ustedes no quieren amor, quieren solo poder y control y usan a Dios como excusa para mantener a los que ustedes consideran inferiores en sus lugares. ¿Cómo se atreve?, explotó el padre, su rostro rojo de rabia. Usted, una simple sirvienta, osa darme lecciones sobre Dios. No estoy dando lecciones, respondió Isadora tranquilamente.
Estoy solo señalando la hipocresía. Ustedes predican caridad, pero practican crueldad. Predican humildad, pero exigen sumisión de los demás mientras viven en lujo. Predican, pero vienen aquí hoy con amenazas y coerción. Doña Amelia se levantó indignada. Esto es un ultraje, don Afonso. ¿Va a permitir que esta criatura nos insulte así? Don Afonso caminó hasta quedar al lado de Isadora y cuando habló, su voz resonó por el salón con autoridad absoluta. Ella tiene razón en cada palabra que dijo y me avergüenzo de haber tardado tanto en ver la verdad que ella acaba de exponer. Él miró a cada uno de los visitantes a los ojos, uno por uno. Ustedes vinieron aquí fingiendo preocupación por mi bienestar, pero todo lo que realmente quieren es mantener el status quo, garantizar que las reglas que los benefician a ustedes permanezcan intactas. Y cualquiera que desafíe esas reglas debe ser aplastado, no importa cuán justa sea su causa. Don Afonso, sea razonable, comenzó el comerciante. No, él lo cortó. No voy a ser razonable. No voy a ceder porque por primera vez en años estoy haciendo algo que es verdaderamente mío, algo que no es dictado por tradición o expectativa o miedo a lo que los demás van a pensar. Él tomó la mano de Isadora, entrelazando sus dedos con los de ella. Esta mujer me enseñó que la dignidad no viene de un título, viene de cómo tratamos a los demás. Y ella tiene más dignidad en su meñique que todos ustedes juntos. El escándalo era visible en los rostros de los visitantes. Varios jadearon audiblemente. Doña Sebastiana parecía a punto de desmayarse. ¿Entonces usted la elige a ella en vez de todo lo demás?, preguntó el padre con voz temblorosa de rabia. ¿En vez de su posición, su reputación, su alma inmortal? Elijo ser honesto conmigo mismo. Elijo vivir en vez de solo existir. Y si eso significa perder negocios o amigos que me valoran solo por mi título, entonces no eran realmente amigos para empezar. El comerciante se levantó seguido por los otros. Entonces que así sea. A partir de este momento, usted está solo, don Afonso, sin crédito, sin socios comerciales, sin lugar en nuestra sociedad. Espero que ella valga la pena. Vale, respondió don Afonso sin dudar. Vale cada consecuencia que venga. Después de que los visitantes partieron en sus carruajes indignados, la casa quedó en un silencio pesado. Doña Sebastiana se había retirado a sus aposentos, sin duda, planeando su próximo movimiento. Los otros empleados susurraban nerviosamente, preocupados por el futuro de la hacienda y de sus empleos. Isadora y don Afonso permanecieron en el salón, aún de la mano, procesando lo que había sucedido. Usted no necesitaba hacer aquello, dijo ella finalmente. Yo estaba lista para irme, lista para poner fin a todo esto pacíficamente. Y yo no estaba listo para dejarla ir, respondió él. Isadora. Cuando la vi entrar en aquel salón, cuando la oí defender no solo a sí misma, sino los principios en los que creo, supe que no podría vivir conmigo mismo si la dejaba partir. Pero lo que ellos dijeron no son amenazas vacías. Realmente van a cortar sus negocios. Van a hacer todo lo que prometieron. Lo sé. Él la jaló más cerca. Y no voy a mentir, diciendo que no habrá dificultades. Las habrá. Pero también sé que soy bueno en lo que hago. Esta hacienda es próspera porque trabajo duro, no porque tengo amigos poderosos. Y si ellos quieren boicotearme, voy a encontrar nuevos socios. Voy a vender en otras regiones. Voy a hacer lo que sea necesario. Isadora lo miró viendo la determinación en sus ojos, pero también el miedo escondido en los bordes. Él estaba siendo valiente, pero valiente no significaba sin miedo. Significaba actuar a pesar del miedo. Su propuesta, dijo ella suavemente, de matrimonio aún está en pie. El corazón de don Afonso se disparó. Está. Siempre lo estará. Entonces mi respuesta es sí. Las lágrimas finalmente cayeron, pero eran de alivio, no de tristeza. Sí, me casaré con usted. No porque usted me salvó o porque necesito seguridad, sino porque cuando lo miro, veo el tipo de hombre que quiero a mi lado. Alguien que elige lo que es correcto en vez de lo que es fácil. Alguien que me hace querer ser mejor de lo que soy. Don Afonso la jaló para un abrazo que era al mismo tiempo desesperado y tierno. Por primera vez desde que Elena había muerto, él se permitió sentir completamente. El dolor, sí, pero también la alegría, el miedo, pero también la esperanza, y, sobre todo, amor. Un amor diferente del que había sentido antes, pero no menos real o profundo. Tendremos que ser astutos, dijo él finalmente. El padre Anselmo no aceptará casarnos.
Tendremos que encontrar otro padre, tal vez en otra ciudad. O podríamos casarnos solo por lo civil, sugirió Isadora. Ante la ley, pero no ante la iglesia, al menos hasta que encontremos un padre que acepte. Los días siguientes fueron de planificación intensa. Don Afonso reunió a los empleados que permanecieron leales, Josefa, algunos de los trabajadores del campo, el capataz, y les explicó la situación honestamente. Ustedes tienen derecho a saber que vendrán tiempos difíciles, dijo él. Los otros hacendados van a intentar aislarnos. Puede haber pérdidas financieras. Y si cualquiera de ustedes quiere buscar empleo en otro lugar, no guardaré rencor. Les daré buenas referencias y ayudaré como pueda. Para su sorpresa, nadie quiso partir. Josefa habló por el grupo. Señor varón, trabajamos aquí por años. Vimos cómo el Señor trata a todos con justicia. Vimos cómo cuidó de nosotros cuando hubo sequía, cuando hubo enfermedad. No vamos a abandonarlo ahora solo porque él eligió seguir su corazón. Pero no todo eran buenas noticias. Doña Sebastiana finalmente jugó su última carta. Ella buscó a don Afonso en su estudio, trayendo consigo una pila de documentos. Vine a despedirme, dijo ella con falsa cortesía. Pero antes hay algunos asuntos que necesitan ser resueltos. Don Afonso miró los documentos con desconfianza. ¿Qué asuntos? Bueno, está la cuestión de mi indemnización. Trabajé en esta casa por 12 años. Por ley tengo derecho a una compensación por despido sin justa causa. Usted se está renunciando, no siendo despedida. Dona Sebastiana sonrió fríamente. Pero puede argumentar que fui forzada a irme debido a un ambiente de trabajo hostil, un ambiente creado por la presencia inadecuada de una cierta sirvienta. Tengo testigos dispuestos a confirmar que fui repetidamente ignorada y despreciada, que mis preocupaciones legítimas fueron descartadas. Era cantalle puro. Don Afonso sintió la rabia subir, pero mantuvo la voz controlada. ¿Cuánto quiere? 2,000 pesos y una carta de recomendación elogiosa. Era una cantidad absurda, especialmente considerando que el boicot comercial ya estaba comenzando a afectar sus finanzas. Pero don Afonso sabía que una batalla legal sería aún más cara y destructiva. Tendrá la mitad de eso y una carta que simplemente confirma sus años de servicio sin elogios o críticas. Es mi oferta final. Doña Sebastiana consideró por un momento, entonces asintió. Acceptable. Pero déjeme advertirle una cosa, don Afonso. Usted cree que ganó, pero esto apenas está comenzando. La sociedad no perdona fácilmente a aquellos que desafían sus reglas. Y aquella muchacha que usted tanto valora, ella no sobrevivirá a lo que está por venir. La presión la destruirá y usted se quedará con nada más que arrepentimiento. Salga de mi propiedad, dijo él fríamente. Ahora. Después de que doña Sebastiana partió, llevándose su malicia consigo, don Afonso se sentó pesadamente en su silla. Las palabras de la ama de llaves resonaban en su mente. ¿Y si ella tuviera razón? ¿Y si la presión fuera demasiado para Isadora? Él la estaba poniendo en peligro al insistir en este camino. Pero entonces él se recordó la forma en que Isadora había enfrentado a aquellos visitantes, el coraje en su voz, la fuerza en sus palabras. Ella no era frágil, era resiliente de formas que él estaba apenas comenzando a entender. 3 semanas después, una mañana gris de agosto, don Afonso e Isadora viajaron a la ciudad vecina. Allí, lejos de los ojos juzgadores de su comunidad, se casaron en una ceremonia civil simple en el registro civil. No había flores elaboradas o vestido de novia lujoso. Isadora usaba un vestido simple de algodón azul que Josefa había ayudado a coser. Don Afonso vestía su mejor traje, pero sin pompa innecesaria. Los únicos testigos fueron Josefa y el capataz de la hacienda, que habían viajado con ellos. El juez que oficializó la ceremonia era un hombre anciano, de expresión neutra. Si él juzgó la disparidad obvia entre el novio aristócrata y la novia humilde, no lo demostró. Simplemente leyó los votos legales, pidió que firmaran los documentos y los declaró marido y mujer ante la ley. Puede besar a la novia, dijo el juez sin emoción, como si estuviera concluyendo una transacción comercial cualquiera. Don Afonso miró a Isadora y en ese momento todo lo demás desapareció. Las dificultades que enfrentaban, los juicios que vendrían. Todo eso era secundario al hecho simple y profundo de que esta mujer era ahora su esposa. Él se inclinó y la besó gentilmente. Fue el primer beso de ellos, guardado para este momento sagrado. Y cuando sus labios se tocaron, Isadora sintió como si todas las piezas rotas de su vida finalmente encajaran en su lugar. En el viaje de regreso a la hacienda,
Viajaron en silencio, pero era un silencio confortable. Sus manos estaban entrelazadas y ocasionalmente intercambiaban miradas que decían más de lo que las palabras podrían expresar. ¿Tienes miedo?, preguntó don Afonso cuando estaban a pocos kilómetros de casa. Aterrorizada, admitió Isadora, pero también esperanzada. Es posible sentir las dos cosas al mismo tiempo. No solo posible, sino necesario. Él apretó su mano. El miedo nos mantiene cautelosos. La esperanza nos mantiene avanzando. Cuando llegaron a la hacienda, encontraron una sorpresa esperándolos. Los empleados que habían permanecido leales, Josefa, el capataz, los trabajadores del campo, hasta algunos de los más jóvenes, habían decorado la entrada principal con flores silvestres y cintas simples. Bienvenidos, señor y señora de Albuquerquizá, dijo Josefa con una sonrisa genuina. Sabemos que no fue la ceremonia que la señora merecía, pero queríamos marcar el momento. Isadora sintió lágrimas quemar en sus ojos. Por primera vez en su vida, se sentía parte de algo. No solo una mercancía o una sirvienta, sino alguien que importaba, que era celebrada. Pero la celebración fue breve. La noticia del matrimonio se extendió por la región como fuego en paja seca. Y la reacción fue peor de lo que cualquiera podría imaginar. El padre Anselmo publicó una carta abierta en el periódico de la ciudad, condenando el matrimonio como una unión profana que desafía las leyes de Dios y de la naturaleza. Él declaró que don Afonso estaba excomulgado y que cualquiera que mantuviera relaciones con él estaría también pecando. Los otros hacendados intensificaron el boicot. No solo se rehusaban a comprar café de la hacienda Monteverde, sino que activamente desanimaban a otros de hacerlo, esparciendo rumores de que la calidad había caído, que los trabajadores estaban mal supervisados, que el propio don Afonso estaba mentalmente inestable. El banco, presionado por los comerciantes locales, exigió el pago inmediato de todos los préstamos. Era una cantidad que don Afonso no tenía a mano, pues la mayor parte de su capital estaba invertida en la cosecha que aún no había sido vendida. Tenemos 3 meses antes de que puedan tomar la hacienda, explicó él a Isadora una noche, los documentos esparcidos por la mesa de su cuarto. Ahora compartían la misma habitación, pero la intimidad física aún era cautelosa, respetuosa, dejada para crecer naturalmente. ¿Hay alguna solución?, preguntó ella, estudiando los números, incluso sin entender completamente. Solo una que consigo ver. Necesitamos vender el café directamente a la capital, sin intermediarios. Pero eso significa viajar, establecer nuevos contactos, convencer a compradores que nunca oyeron hablar de nosotros a arriesgarse con un proveedor desconocido. Y entonces es eso lo que haremos, dijo Isadora con determinación. Viajaremos juntos a la capital. Usted conoce el negocio. Y yo, bueno, yo aprendo rápido. Don Afonso la miró con admiración. Usted sabe que no va a ser fácil. Tendremos que enfrentar más prejuicios, más puertas cerradas en nuestras caras. Yo no esperaba que fuera fácil, respondió ella. Nada en mi vida ha sido fácil, pero por primera vez estoy luchando por algo que elegí, no por algo que me fue impuesto. Eso hace toda la diferencia. Partieron hacia la Ciudad de México una semana después, llevando solo lo esencial y muestras de su café. El viaje de 3 días fue arduo, pero también revelador. Lejos de la hacienda, lejos de los ojos juzgadores de su comunidad, ellos eran solo una pareja y comenzaron a conocerse el uno al otro de formas que el ambiente opresor de la hacienda nunca había permitido. Don Afonso contó sobre su infancia, sobre cómo había heredado el título a los 20 años, cuando su padre murió súbitamente, sobre la presión de mantener las tierras, los negocios, la reputación de la familia, sobre cómo se había casado con Elena más por deber que por amor al principio, aunque el amor había crecido genuinamente con el tiempo. Isadora, por su parte, compartió memorias que rara vez permitía revisitar, sobre su madre, que murió cuando ella tenía 12 años, dejándola como única mujer en una casa con padre y 3 hermanos, sobre cómo había aprendido a leer con el padre de la villa, que veía potencial en ella. Sobre los sueños que había guardado en silencio, de tal vez un día tener una pequeña tienda de costura, de ser independiente, de no necesitar depender de ningún hombre. Y ahora usted depende de mí, dijo don Afonso con tristeza. Su sueño de independencia fue cambiado por una sociedad. Ella lo interrumpió. No veo esto como dependencia. Veo como 2 rotos haciendo un entero. Usted me da seguridad y nombre. Yo le doy propósito y esperanza. Es un intercambio justo. En la capital, la realidad era diferente del interior. Aquí, el escándalo de un varón casándose con una exsirvienta era solo una historia más entre muchas.
La ciudad bullía con personas de todas las clases, colores y orígenes, mezclándose de formas que serían impensables en la sociedad rural conservadora. Don Afonso usó sus pocos contactos que aún le quedaban para conseguir reuniones con importadores y comerciantes de la capital. Las primeras fueron desastres. Tan pronto como mencionaba el nombre de su hacienda, veía el reconocimiento en los ojos de los otros. Así que, el varón que causó aquel escándalo. Puertas literalmente se cerraban en sus rostros. Fue Isadora quien sugirió un enfoque diferente. Deje de usar su título, dijo ella una noche en su modesta posada. Aquí en la capital, a nadie le importa si usted es varón o campesino. Lo que importa es si tiene un producto bueno y un precio justo. Preséntese solo como Afonso Sá, productor de café. Deje que el producto hable por sí mismo. La suggerencia era radical. Don Afonso había sido criado creyendo que su título era parte esencial de quien era. Pero Isadora tenía razón. El título no lo estaba ayudando, estaba siendo una carga. En la próxima reunión con un importador portugués de mediana edad, él siguió el consejo de ella. Señor Santos, gracias por recibirme. Soy Afonso Sá, productor de café de la región de Monteverde. Me gustaría discutir una posible sociedad comercial. El importador, que claramente no había oído los chismes del interior o no le importaban, probó las muestras de café con atención profesional. Calidad excelente, dijo finalmente. Granos bien seleccionados, tueste perfecto, ¿cuánto puede suministrar? Aquella reunión fue el primero de varios éxitos. A lo largo de 3 semanas en la capital, don Afonso, ahora solo Afonso, como comenzó a pensar en sí mismo, estableció contratos con 3 importadores diferentes. No eran cantidades enormes, pero eran suficientes para pagar las deudas del banco y mantener la hacienda funcionando. Más importante que el dinero eran las lecciones aprendidas. Lejos de la rigidez de su clase social, Afonso descubrió que era más capaz y adaptable de lo que imaginaba. E Isadora demostró tener un talento natural para los negocios, haciendo preguntas perspicaces, notando detalles que él pasaba por alto, construyendo relaciones genuinas con personas que normalmente serían ignoradas. En una negociación particularmente difícil, el comprador estaba dudando sobre el precio. Fue Isadora quien resolvió la situación, no con labia, sino con honestidad directa. Señor Oliveira, entiendo su duda. Nuestro precio es más alto que algunos competidores, pero voy a ser honesta con usted. Nosotros no somos solo otro proveedor. Somos una hacienda que trata a sus trabajadores con respeto, paga salarios justos, invierte en la calidad del suelo y eso tiene un costo. Usted puede comprar café más barato, es verdad, pero puede dormir tranquilo sabiendo de dónde viene. Puede garantizar que ningún niño trabajó en la cosecha, que ningún trabajador fue explotado. Nuestro precio más alto es el precio de la conciencia limpia. El argumento funcionó. Señor Oliveira no solo cerró el contrato, sino que se convirtió en uno de los defensores más vocales de su café en la capital. Cuando finalmente regresaron a la hacienda, era principios de octubre. La propiedad estaba igual por fuera, pero algo había cambiado. La ausencia de doña Sebastiana había permitido que una atmósfera más ligera se estableciera. Josefa había asumido la administración de la casa, haciéndolo con eficiencia, pero también con una gentileza que la antigua ama de llaves nunca había demostrado. Los trabajadores los recibieron con genuino alivio. Había rumores de que la hacienda sería tomada, que todos perderían sus empleos. Ver al patrón y a su nueva esposa regresando con buenas noticias era motivo de celebración. Aquella noche, Afonso convocó a todos los empleados para una reunión en el salón principal, algo sin precedentes. Tradicionalmente, los empleados nunca pisaban las habitaciones nobles. Quiero agradecer a todos los que permanecieron leales durante estos tiempos difíciles, comenzó él. Sé que no fue fácil. Sé que había incertidumbre, miedo de que la hacienda no sobreviviera, pero sobrevivimos y más que eso, vamos a prosperar. Un año pasó. Un año de trabajo arduo, de desafíos constantes, pero también de crecimiento. La hacienda Monteverde no solo sobrevivió al boicot, prosperó a pesar de él. Los contratos con los importadores de la capital se expandieron. Afonso había invertido en mejoras en las técnicas de cultivo y la calidad de su café ganó reconocimiento. Premios en exposiciones de la capital trajeron más clientes y lentamente otros hacendados menores, que también se sentían asfixiados por el control de los varones tradicionales, comenzaron a buscarlo, formando una nueva red comercial independiente. Isadora se había transformado de maneras que ella misma apenas reconocía. No era más la joven asustada y vendida,
era la señora de Albuquerquizá, administradora capaz, socia de negocios de su marido y defensora feroz de los trabajadores de la hacienda. Ella había implementado cambios: escuela para los hijos de los empleados, salarios más justos, mejor vivienda. Y curiosamente esos cambios no disminuyeron las ganancias, las mejoraron, pues trabajadores satisfechos eran más productivos y leales. El relacionamiento entre ella y Afonso también había florecido. Lo que comenzara como atracción prohibida y necesidad mutua se había transformado en amor genuino y profundo. Ellos trabajaban lado a lado durante el día y compartían no solo la cama por la noche, sino sueños, miedos, esperanzas. En la primavera, Isadora descubrió que estaba embarazada. La noticia trajo alegría, mezclada con aprensión. Afonso no podía dejar de recordar la última vez cuando Elena había muerto dando a luz. Pero Isadora era fuerte, saludable y tenía acceso a mejores cuidados médicos. Todo va a salir bien, ella le tomó las manos, sintiendo el temblor en ellas. No soy Elena. Esta es una historia diferente, con un final diferente. Y estaba en lo cierto. En diciembre de aquel año, en una tarde soleada, ella dio a luz a una niña saludable. La llamaron Elena Esperanza. Elena, en memoria de quien vino antes, Esperanza, por el futuro que estaban construyendo. El bautizo de la bebé fue realizado por un padre joven y progresista de una parroquia en la capital, que no se importaba con escándalos de clase y creía que el amor era siempre sagrado. No hubo gran fiesta o pompa, solo una ceremonia simple con los empleados leales, algunos nuevos amigos de la capital y un sentimiento de que finalmente habían construido algo que era verdaderamente de ellos. 5 años pasaron desde aquella mañana gris, cuando Isadora había llegado a los portones de la hacienda Monteverde, cargando apenas un bulto y un corazón roto. Ahora, en una mañana soleada de verano, ella estaba en el balcón de la casa, su casa, observando a su hija de 4 años jugar en los jardines. La niña tenía los ojos oscuros del padre y los cabellos castaños de la madre, pero más importante, tenía una sonrisa que iluminaba todo alrededor y una confianza natural de quien había crecido amada y segura. La hacienda Monteverde se había convertido en símbolo de posibilidad. Otros hacendados progresistas habían comenzado a seguir su ejemplo, tratando a los trabajadores con respeto, pagando salarios justos, invirtiendo en educación. El cambio era lento, pero era real. El boicot de los hacendados tradicionales se había disuelto eventualmente, no porque cambiaron de opinión sobre el matrimonio de Afonso, sino porque no podían más ignorar su éxito comercial. Algunos hasta intentaron acercarse de nuevo, pero Afonso mantenía una distancia educada. Él había aprendido quiénes eran sus verdaderos amigos. El padre Anselmo nunca retiró la excomunión, pero eso había dejado de importar. Afonso e Isadora habían encontrado su propia espiritualidad, una que no necesitaba la aprobación de hombres que predicaban amor, pero practicaban juicio. Aquella mañana, Afonso salió de la casa y envolvió a Isadora por detrás con los brazos, descansando la barbilla en su hombro, mientras también observaban a su hija jugar. ¿En qué estás pensando?, preguntó él suavemente. Hace 5 años, yo era una muchacha aterrorizada, siendo vendida como ganado, no tenía esperanza, no tenía futuro. Y ahora míreme, mírenos. Usted construyó esto, dijo él. Su coraje, su fuerza, su rechazo a aceptar el destino que intentaron imponerle. Usted no solo cambió su propia vida, cambió la mía también. Me salvó de una existencia vacía. Isadora se volteó en sus brazos para mirarlo. Nos salvamos el uno al otro y creamos algo nuevo, algo que no sigue las reglas antiguas, sino que crea reglas mejores. Elena Esperanza corrió hasta ellos, sus mejillas rosadas por el ejercicio, sosteniendo flores silvestres que había recogido. Mamá, papá, miren lo que encontré. Son lindas como usted, mamá. Isadora se agachó para recibir las flores, abrazando a su hija con ternura. Esta niña nunca sabría lo que era ser vendida, ser considerada inferior, ser juzgada por su nacimiento. Ella crecería, sabiendo que su valor venía de quien ella era, no de donde nació. En aquel momento, con el sol brillando sobre ellos, con su hija riendo en sus brazos y su marido a su lado, Isadora finalmente se permitió creer completamente. Creer que la historia de la sirvienta que conquistó el corazón del varón no era solo un cuento de hadas imposible, sino una realidad que ellos habían luchado para construir, ladrillo por ladrillo, elección valiente por elección valiente. El final no fue perfecto. Aún había desafíos, aún había personas que desaprobaban, aún había momentos difíciles, pero era un final honesto, un final que ellos habían conquistado, y eso lo hacía más valioso de lo que cualquier cuento de hadas jamás podría ser. Si te conmovió esta historia de coraje,
amor verdadero y la lucha contra el prejuicio, no olvides suscribirte al canal. Comparte en los comentarios cuál fue el momento que más te tocó y desde dónde estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayendo historias que celebran la fuerza del espíritu humano y prueban que el amor verdadero puede superar cualquier barrera. Hasta la próxima historia.